que estamos trabajando. Trial version. Entonces, si se dan cuenta, el trabajo en PHP ya lo hemos visto. Trial version. Recordemos que aquí hemos estado trabajando en toda la primera unidad. Y pues tenemos Trial primero el version. uso del formulario, ¿verdad? Que es uno de los pasos más importantes, el trabajar con formulario. Luego trabajar con el Trial campo de version. texto, que es el que nos va a indicar cómo estar manipulando los datos, ¿verdad? Y recordemos que el ID va a ser Trial version. el valor que nosotros vamos a reflejar, ¿verdad? En este caso, podemos representar la variable, Trial version. digamos, N1. Y luego en la etiqueta va a ser el título que nosotros le vamos a dar a ello. Entonces aquí podemos decirle, Trial version. ingrese un número. Con eso ya estamos nosotros agregando el Trial primer version. valor a nuestra caja de texto que va a ir dentro de este valor. ¿Alguna duda? Trial version. ¿No hay dudas? No, Trial profe. version. Ok. Entonces, tenemos el ingreso del número, luego podemos ingresar otro número. Para ello, recuerden que van Trial a campo de version. texto. N2. Ingrese otro número. Trial version. Aceptar y ya tienen ustedes los dos números. Luego de ello, Trial version. trabajamos con un botón para operar sin nada, ¿verdad? Y le cambiamos Trial version. el value, que es el que nos va a permitir validar los datos. Entonces acá colocamos calcular. Trial version. Si no vamos a utilizar cajas de texto para poder mostrar los valores, lo podemos hacer Trial fuera. version. Pero si vamos a mostrar una caja de texto, recuerden que tienen que validar cada una de las cajas anteriores. Trial Eso quiere version. decir que si queremos trabajarlo con eso, nosotros acá, después de N1, le Trial damos version. el value y le colocamos como si fuera un programa, ¿verdad? Trial version. PHP. Y le colocamos acá los valores que vamos a representar. En este caso, Trial version. hecho y el nombre de la variable. Variable N1. Trial version. ¿Sí? Igual en este caso, que es para poder representar, en este caso, Trial hecho, version. perdón, value igual a las comillas Trial y version. ahora el PHP. Trial PHP, version. hecho, variable N2. Y así es como se va a mostrar los Trial valores version. dentro del mismo programa, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, ya apareció acá. Eso significa que ya va a ir apareciendo Trial cuando version. estemos ejecutando. Otra de las cosas que podemos ir verificando es que si queremos crear otra caja Trial de texto version. para obtener resultados, simplemente colocamos acá otro campo de texto, la variable Trial y version. la etiqueta, la suma de los datos. Trial version. Números es los puntos, espacio y aceptar, ¿verdad? Y Trial tenemos version. esto. Entonces, ya teniendo estos valores, ya podemos operar, ¿verdad? Entonces acá le Trial indicamos. version. Nuevamente, vamos a hacer una suma, entonces el value. Y aquí Trial le vamos a version. indicar con los datos de programación de PHP. PHP. Y Trial ahora, version. si la variable Trial version. re, en este caso la variable de la respuesta va a ser igual a la Trial variable version. n1 más la variable n2, punto y coma. Y ahora realizamos el hecho. Trial Hecho, version. variable, re, punto y coma. Y ahí ya tenemos la Trial respuesta en version. esta caja de texto. ¿Alguna duda? Trial version. ¿No hay dudas? No, Trial profe. version. Ok. Ejecutamos entonces con F12. Trial version. Guardamos en el nombre de la carpeta en la cual vamos a estar trabajando. Vamos a Trial ciencias y version. letras.
Yo voy a borrar en este caso en B1 Trial porque version. no tengo sitio todavía para esta carpeta. Entonces lo voy a guardar con el nombre de Trial repaso. version. Guardar. Ahí Trial estamos. version. ¿Sí? 12 y 10. Un total de 22. Trial version. ¿Dudas? Trial version. Profe, disculpe, ¿será que nos podría recordar cómo hacer un sitio? Por favor. Ok. ¿Sí, claro? Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Bueno. Para crear un sitio, lo primero Trial que vamos a version. hacer es ir a sitio, nuevo sitio. Aquí vamos a encontrar dos version. opciones. La primera dice nombre del sitio y la segunda carpeta del sitio local. En el caso Trial primero version. es el nombre que le vamos a dar para distinguirlo de los demás sitios. Entonces acá repaso. O el nombre que Trial ustedes version. quieran. Luego en la carpeta del sitio local, ustedes le van a colocar hacia dónde lo quieren, dónde quieren Trial guardar sus version. documentos. En este caso me voy acá. Acá lo tenía en compu, en Progra, perdón, en B1. Trial Pero vamos a version. pasarlo a B2, que sería el segundo bimestre, en el área de programación. ¿Sí? Y le damos seleccionar. Trial version. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá, lo que estamos en quinto comercial. Vamos a pasar a quinto ciencias. Trial version. ¿No? Ahí estamos. Trial version. Seleccionar. Y ya estamos ahí. El repaso que va a quinto ciencias B2 Pro. Trial version. Cuando ya tengan esto, tanto el nombre del sitio como donde van a guardar sus datos, se van a servidores. Trial version. Acá en servidores les va a aparecer vacío. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Darle en el símbolo de más o Trial añadir. version. Acá en el símbolo de añadir, ustedes van a agregar el formato que ustedes necesitan, ¿verdad? En Trial este version. caso, el nombre del servidor, repaso Trial version. 1. Conectar usando, en este caso recuerden que Trial version. estamos sin internet, ¿verdad? Sin algo en línea, entonces local red, ¿verdad? Un sitio local. Trial version. Y luego la carpeta del servidor, ¿verdad? Hacia dónde queremos guardar, dónde queremos ejecutar Trial nuestro version. programa. Entonces, recuerden que para eso ustedes tienen que tener instalado el Trial AppSer, version. ¿verdad? Entonces acá seleccionamos y vamos a la carpeta. En este caso se encuentra Trial en este version. equipo y ustedes buscan Windows C, o sea, disco Trial local version. C. Seleccionan AppSer, ¿verdad? Aquí en algunos casos se encuentran dos, pero es el primero, es el que Trial tiene solo version. AppSer. Doble clic y ahora seleccionan la carpeta www, ¿verdad? Y Trial nada version. más. Le dan seleccionar y acá les va a aparecer AppSer www. Trial version. Luego de eso le dan en localhost y ahí Trial version. únicamente colocan eso. ¿Alguna duda? Trial version. No, profe. Ok. Trial Por version. último, solo se van a avanzadas, PHP, MySQL Trial version. y guardar. Ya apareció acá, cambiando de remoto a de prueba, ¿verdad? Y ya está. Trial version. Solo le dan en guardar y ya está el sitio. En este caso, si se dan cuenta, Trial version. genera directamente las carpetas que tiene el sitio o que tiene el lugar donde vamos a Trial guardar. version. Entonces, archivo, parar como. Aquí estamos en Trial Progra. version. Ahora vamos a Quinto Ciencias, B2, Progra, y aquí lo podemos guardar, Trial version. ¿verdad? Y sí, ejecutamos.
Trial version. Y ahí está. ¿Sí? Y Trial ahí version. estamos. ¿Dudas? Trial version. Trial version. ¿No hay dudas? No, profe. Trial version. Ok. Entonces, eso es lo que es el Trial sitio, version. el trabajo con formularios, ya sea de suma, resta, multiplicación, división o cualquiera que ustedes quieran hacer. También recuerden que pueden Trial trabajar version. los valores como el if, como el switch, como los ciclos, ¿verdad? Que va a depender cómo quieran trabajarlo, ¿verdad? Trial version. Con los operadores lógicos y o y no, también van a estar trabajándose dentro de Trial lo que es version. el laboratorio. Entonces, si fuera con el if, trabajan if Trial version. y la variable que quieren trabajar, por ejemplo, variable n1, ¿sí? Trial version. Si es mayor a 10, entonces, Trial ¿verdad? version. Aplican el trabajo que quieren hacer, hecho, el Trial coma, version. es mayor a 10. De lo Trial version. contrario, hecho, el coma, Trial version. es menor a 10. ¿Verdad? Si se dan cuenta, no es tan complejo trabajar con Trial el if. version. Todo depende de cómo lo quieran hacer ustedes, ¿verdad? Y que tanto repasen para el trabajo que vayan a Trial tener, version. ¿verdad? En este caso, recuerden que aparece menor a 10 porque no tiene un valor exacto, ¿verdad? Trial version. Es mayor a 10, 9, es Trial menor a version. 10. Salen los dos valores. Si usted quiere que no le aparezca al inicio, solamente marca con un else if Trial version. lo que va a estar representando. Que la variable n1 sea Trial version. menor o igual a 10, ¿verdad? Y entonces le va a aparecer es menor a Trial 10. version. Si ustedes quieren, trabajan con el else acá. Trial version. Trial version. Punto y coma. Y ahora vamos a ver. Trial version. Aquí tenía que comparar estos valores. Trial version. Aquí si es igual Trial version. a vacío. Aquí es el vacío para que no nos muestre ningún valor. Trial version. Trial version. Ahí estamos, ¿sí? Se dan cuenta, ya la parte del else está funcionando, Trial ¿verdad? version. Y ahora pues ya podemos calcular. El mayor a 10, 9, el menor a 10. Trial version. ¿Dudas? Trial version. No, profe. Trial version. Ok. Ahí está, por si le van a tomar captura. Trial version. Ahí estaríamos. Trial version. Trial version. Trial version. Ya, profe. Ok. Trial version. Bueno, entonces, eso sería con la parte del if. Recuérdense que también tenemos el if anidado, que Trial sería otra de las estructuras. También tenemos el if de cambio de estructura, que sería este. Trial Ahora version. tenemos un if, luego tenemos otro if, y así podemos incluir todos los if que necesitemos para poder trabajar. Trial version. Luego de eso, tenemos las funciones, ¿verdad? Vamos a escribir esto. Trial version.
que podemos aplicar por medio Trial del version. rango. En este caso, sí, Trial version. en este caso indicamos si la variable n1 es mayor Trial version. a 100 y la variable n1 Trial version. es menor Trial version. a 400, entonces aplicar los Trial valores. version. Aquí me faltó el símbolo ahí. ¿Verdad? Aplicar los Trial valores. version. Hecho. Está dentro del rango. Trial version. Punto y coma. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a solo visualizar en este Trial caso. version. ¿Verdad? No muestra nada. 300. Trial version. Calcular. Está dentro del rango. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. ¿Dudas? Trial version. No, profe. Ok. Recuerden que los operadores lógicos Trial funcionan version. de acuerdo a dos condiciones o más y de acuerdo a ello van a evaluar lo que ustedes vayan a tener. Luego viene lo del Trial switch. version. Entonces ahí trabajamos. Esto. Trial version. Recuerden que aquí ya solo todo se viene manejando las variables que tienen arriba. Trial version. Switch. ¿Verdad? De la variable Trial en el cual vamos version. a estar trabajando, que sería variable n1, ¿verdad? Y las llaves para indicar que vamos a tener el proceso Trial adentro. version. Ahora bien, vamos a trabajar acá Trial con version. los valores que vamos a tener, ¿sí? En este caso, vamos a indicarle que Trial version. sea con valores numéricos. Entonces vamos a decir caso 1, Trial version. 2 puntos, ¿sí? Y ahora le vamos a indicar acá, Trial version. hecho, punto y coma, hola mundo, Trial version. el break y el punto y coma. El Trial case version. 2 puntos, hecho, Trial version. recuerden que en este caso el break Trial es el que version. está rompiendo el punto inicial y que podemos trabajar tanto con números como con letras Trial como con version. decimales. En el caso de PHP no importa directamente el tipo de dato con el cual se esté trabajando y Trial ese version. simplemente lo que va a hacer es manipular lo que se esté haciendo, ¿sí? Entonces, Trial version. tomamos eso en cuenta y ahora le vamos a indicar acá. Break, Trial version. por ejemplo, case. Hola. Trial Punto y coma, version. con 2 puntos. Y aquí manejamos el hecho. Hecho, Trial version. hola. Nuevamente, Trial version. ¿verdad? Y ahí estamos con el último que vamos a romper acá. Break, punto y coma. Trial version. Y vamos con el default. Default, ¿verdad? 2 puntos. Trial version. Hecho. Punto y coma. Trial Lo version. dejamos vacío, ¿verdad? Y ya tenemos esto último. Trial version. Entonces, rompemos acá con el break, punto y coma, y ejecutamos. Trial version. Entonces, esto puede ser tanto número Trial version. como también pueden interpretarlo como texto. Vale. Ahí estamos. Trial version. No aparece nada porque no cumple con los valores que estamos Trial version. trabajando.
¿Alguna duda? Trial version. Trial version. No, Trial profe. version. Ok. Trial version. Entonces, ¿se ha comprendido lo que es el if, el switch, operadores lógicos? Trial ¿O version. tienen alguna duda? Trial version. Trial ¿Hay version. dudas? No, profe, sí se entendió. Ok. Trial version. Bueno, entonces doy un ejemplo más, que sería con el ciclo. Y con eso, pues terminamos la parte de repaso, porque Trial solo version. son esos temas que se incluyen dentro del laboratorio del día de mañana, ¿verdad? Entonces, Trial para el version. caso del ciclo, únicamente se trabaja con lo siguiente. Trial version. Por ejemplo, si es for, se trabaja solo el for. Y lo que vamos a incluir, que la Trial variable, version. acá, n1, n, sea igual al Trial primer valor, version. que sería 0. Punto y coma. Variable Trial version. n1 que sea menor a la cantidad que vamos a ingresar, en este caso Trial version. 10. Punto y coma. Que la variable n Trial version. sea en aumento. Recuérdense que como en este caso va de 0 a 10, es en Trial aumento. version. Entonces nosotros podemos marcar la disminución, pero tenemos que cambiar los símbolos y los números que tenemos, ¿sí? Trial version. Entonces, como va de 0 a 10 es más, luego la instrucción que vamos a aplicar, ¿verdad? En este caso, Trial le version. indicamos hecho y lo que vamos a mostrar, variable n1, Trial version. n.com. Ejecutamos y comprobamos qué es lo que nos Trial sale si nos version. da esos valores, y si se dan cuenta aparece desde el 0 hasta el 9 porque marcamos que el número iba a ser menor Trial a version. 10. ¿Alguna duda? Trial version. Trial version. No, profe. Trial version. Ok. Voy a Trial colocar los version. otros dos ciclos acá, afuera, ¿verdad? Para ya no interferir con el formulario, ¿verdad? Y vamos Trial con el version. ciclo for, vamos con el while. Para el while declaramos la variable primero, ¿verdad? Int a Trial version. va a ser igual. Ahí aquí creo que me fui fuera. Y no coloqué el programa. Trial version. Estamos. Trial Variable version. a va a ser igual al valor inicial, 10, punto y coma. Trial version. Y ahora podemos trabajar con el while. Dentro de paréntesis colocamos el Trial final, version. que sería variable a mayor a 1. Trial version. Tenemos esto, marcamos las llaves, hecho, Trial variable version. a, punto y coma. Y ahora solamente hacemos el contador o acumulador. En este caso, Trial como va version. de 10 a 1, es en disminución. Por lo tanto, acá le voy a colocar variable a Trial menos, version. punto y coma. Y con eso ya tengo para poder verificar si me funciona Trial esos version. datos. Y si se dan cuenta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. Trial ¿Alguna version. duda? Trial version. No hay dudas. No, profe. Trial version. Ok. Entonces, vamos a tener Trial esto, version. ¿verdad? Que sería la variable a.
Y vamos a trabajar con los valores que vamos a, Trial version. a tener, ¿verdad? Entonces sería el último, acá, variable, Trial version. variable b, ¿sí? Va a ser Trial igual version. a 3, punto y coma, tú, que Trial va a ser version. la parte del ciclo, llaves, Trial version. donde en este caso he hecho Trial version. variable b, punto y coma, Trial version. variable b más, porque va a ir en aumento, punto y coma. Trial version. Por último, el while. En ese caso, colocamos, Trial version. le decimos que la variable b sea menor a 20. Trial Y ahí version. tenemos con el punto y coma al final. Recuerden que acá podemos trabajar tanto con valores Trial de version. acumulador como de contador. En este caso es un contador y lo podemos trabajar también como un Trial acumulador, indicándole la variable b más el número que le vamos a sumar. En este caso 3. Trial Y version. cuando ejecutemos ya nos va a salir de esta manera, ¿verdad? Aquí está todo junto, ¿verdad? Trial version. Y ahí estamos. 9, 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Si Trial ustedes quieren version. darle o bajarlo con un salto de línea, simplemente le dan las comillas y le agregan la Trial etiqueta version. BR, ¿verdad? Y con eso, pues ya esto baja de línea a partir del segundo Trial número. version. ¿Alguna duda? Chicos. Trial version. No, profe. Ok. Entonces Trial aquí le agregué version. también aquí arriba. De 12. Y ahí estamos, ¿no? De 10 en Trial 2 version. y 3 a 18. Bueno, entonces si quieren Trial le toman version. captura de eso. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Bueno, Trial version. ya cerramos acá. ¿Alguna duda antes de finalizar? Trial version. Trial ¿No hay version. dudas? Trial version. Trial Ok. version. Bueno, cerramos entonces. Trial version. Y dejamos de presentar. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Jessica. Trial ¿No está version. Jessica? Reni. Presente. Pablo. Trial version. Presente. Karen. Presente. Trial version. Yasmin. Presente. Brian.